Como bien publicó recientemente en sus redes sociales el jurista experto en litigación estratégica, el doctor Francisco Álvarez Martínez, recientemente hemos visto la colocación artificial de confesiones, entre comillas, incriminatorias entre imputados, aparentemente producto de arreglos con el Ministerio Público. ¿Puede un coimputado testificar incriminando a otro? Conocemos a fondo el tema a propósito de los casos Antipulpo, Operación Coral y entre otras denominaciones marítimas y legales que ha encabezado el Ministerio Público junto al propio Francisco Álvarez Martínez. Bienvenido, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas felicidades, mucha salud en este 2022. Gracias a ustedes por la invitación y lo mismo deseo para ustedes, para todo el equipo. Qué bien, hablemos entonces de esto. Yo no quiero distraer mucho el tema para que lo podamos desarrollar, lo puedas desarrollar tú como Dios manda, pero a veces me recuerda un poco, y la gente pierde un poquito la memoria, el caso de Brecht en Brasil. Cómo mucha gente, fueron las delaciones premiadas, ¿no? Que fueron apuntando hacia un único objetivo, que era Lula da Silva, y eran 2 o 3 más. No había nada con Lula, con un apartamento, pero habían delaciones premiadas porque la gente, con tal de quitarse de arriba años de cárcel, imputaba al otro y decía, no, porque esto, y al final, ¿qué terminó siendo? Lula está suelto, los demás también, nunca pudieron probar nada de lo que esas delaciones premiadas que el Ministerio Público brasileño había acogido para fundamentar su expediente. ¿Y qué pasó con Odebrecht? ¿No vamos por el mismo camino acá con estas delaciones premiadas de imputados y el Ministerio Público en casos Antipulpo, Coral, etcétera? Sí, mira, yo pienso que es muy importante contextualizar desde el punto de vista jurídico y social lo que estamos viendo. Por ejemplo, la famosa delación premiada, que fue el caso de Brecht, que las puso de moda, digamos en el argot popular, son testimonios, entre comillas, que se consiguen de la forma adecuada. O sea, lo que nosotros estamos viendo, o lo que vimos en Brasil en ese momento, fue personas que colaboraron con la justicia diciendo lo que querían, porque no podemos decir que era verdad o mentira, sino lo que ellos entendían que podían aportar al proceso, y a raíz de ahí entonces se generó una prueba, que es esa delación premiada, que no es más que el producto de una confesión de una persona que pudiera ser incriminatoria. ¿Qué sucede? Ese documento que se genera a raíz de esa confesión incriminatoria, pudiéramos decir que es algo que se obtiene por los medios idóneos, y que entonces los otros imputados no solamente tienen conocimiento de ello, sino que se pueden defender de eso, que es, digamos, la lógica detrás de por qué se debe controvertir todo lo que tiene que ver con ese tipo de interacción con un coimputado. Lo que estamos viendo en República Dominicana y el caso de Girón, que me parece fue el más emblemático de ese tipo de práctica, es lo que para mí, Francisco, es lo que no debe ocurrir, porque en lugar de tener un documento con una confesión, con una que se note cuáles fueron las razones por las cuales esa persona dijo o no algo, por ejemplo, un acuerdo con la fiscalía, nosotros tenemos un imputado, que todavía es imputado, que se para en el podio, ahí en estrados, y comienza a hablar. Nadie se lo esperaba, ni sus coimputados, ni el juez, ni la prensa, ni el público en general. ¿Qué sucede o cuál es la diferencia entre ese caso de Girón y una delación premiada del caso de Brecht en Brasil? Que esa delación premiada del caso de Brecht en Brasil no solamente se comunica a las partes, sino que los abogados tienen tiempo de revisarla y decirle a su cliente, ven acá, y esto que él dice aquí, esto pasó, esto no pasó, dame esa prueba, etcétera. Lo que pasa con Girón es que aparece un imputado en lo que aparentaría ser
un golpe de moral interno y que decide cooperar por motu propio con la justicia y con la verdad, y comienza a decir cosas que no solamente lo vinculan a él, sino que vinculan a otros imputados. Y ahí es que está el problema de esos testigos de contrabando que mantienen su calidad de imputado, que evidentemente llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, pero que el acuerdo con la Fiscalía todavía no ha sido judicializado. Y si todo eso lo ponemos en el marco de una medida de coerción, todavía es peor. Porque en el caso de Brecht estamos hablando de un juicio, donde ya hay muchísima garantía en el proceso. Sin embargo, en el caso de Girón estamos hablando de un proceso que todavía está comenzando, que ni siquiera había terminado la investigación y que incluso ahí comenzaba el plazo para la investigación. El recurrir a este recurso, en el caso nuestro, es una estrategia del Ministerio Público ante la falta de elementos probatorios para fundamentar el expediente. O sea, porque si bien el caso más sonado es el de Girón, hay que ver, por ejemplo, en el otro caso donde figura el ex procurador general, bueno, hay una persona de un almacén, una muchacha, unos televisores que se robaron, no sé qué, y que le han dicho supuestamente, hasta donde tengo entendido, bueno, tú tienes una hija, tú tienes una madre, has estado confinada tanto tiempo en esta cárcel sin verla, podemos llegar a este acuerdo si tú ofreces información, etcétera. Ofrece información, no sabemos hasta dónde es verídica o no, o tiene fundamento o no para seguir reforzando o fundamentando el expediente, pero la Fiscalía llega a un acuerdo, o el Ministerio Público, para proponer ante el juez, en esta etapa de la coerción, como bien decía Francisco, bueno, que no vaya a la cárcel, sino que vaya a su casa, quizás después le cambian la identidad, la sacan del país, etcétera, etcétera. Este recurso, que es válido siempre y cuando se haga bien, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Siempre y cuando se haga bien, ¿no es un facilismo del Ministerio Público para armar el expediente? Ese recurso, cuando se modifica la norma y se cree esa figura realmente como se debe crear con toda la garantía, va a ser genial. Porque no existe hoy dentro del Código Procesal esa figura. Como se está usando aquí, no dígase, un coimputado hablando. Porque aquí hay figuras, eso se llama justicia penal negociada, es un término que se genera a raíz de la cultura norteamericana, de llegar a acuerdos con imputados desde hace décadas, sí. Y implica, tú me das y yo te doy. Sin embargo, en el escenario que se está usando en República Dominicana, es ante una ausencia de esa figura, porque aquí tenemos tres escenarios principalmente para llegar a acuerdos con el imputado, que es una pena suspendida, un criterio de oportunidad, o cuando tú como imputado ya fuiste, entre comillas, afectado más allá de lo que la pena te va a dar, y lo que tú puedas aportar al Ministerio Público vale más que eso que te haya podido pasar a ti. En esos tres escenarios se produce un documento que va al juez, y el juez dice, ok, me parece válido, y le pone su sello, para ponerlo de una forma gráfica. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí no es eso. No tenemos un documento, no tenemos un juez que está evaluando ese medio de prueba, y lo tenemos de contrabando, porque entonces al día de hoy, por ejemplo, no hay constancia de que exista un acuerdo entre Girón y la Procuraduría, que para poner ese primer caso, que fue hace muchísimo. Entonces, cuando vemos ese escenario, yo diría que el Ministerio Público se está aprovechando de un vacío legal, porque no es ilegal lo que está ocurriendo. Sin embargo, la valoración que el juez le dé a ese testimonio es la que debe real efectivamente ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Ahora, permiso un momentico, Francisco. ¿La valoración del juez sobre ese testimonio se dará cuando se haga el juicio de la prueba? O sea, ¿se asumirá eso como prueba y él evaluará eso? Hay que ver, porque por ejemplo ya se hacen evaluaciones en el caso de la medida de coerción. Aunque el juez, en ese caso, los jueces se cuidaron en ese caso, o en los casos hasta ahora, de no decidir imponer una medida de coerción en base a lo que fue, entre comillas, el testimonio, entre comillas,
esa pseudo confesión, ya en el juicio de fondo tendríamos que ver materializada esa prueba. Sin embargo, yo como abogado, si fuera el Ministerio Público, yo no presentaría ese testimonio como prueba porque ya ese testimonio cumplió su objetivo. Porque mira lo que sucede. Si un imputado dice, sí, mira, yo iba manejando el vehículo en el cual ellos se robaron el racimo de plátanos y lo llevamos a una finca, y dice dónde está la finca, y dice que el vehículo era de fulano de tal, y que lo pagaron con fulano de tal, ya el Ministerio Público tiene esos indicadores de dónde debe buscar las pruebas. Las busca, obtiene esas pruebas y en teoría ya puede prescindir del testimonio porque el testimonio le arrojó las direcciones necesarias para su investigación. Entonces, para sanear el proceso, yo preferiría, si fuera Ministerio Público, no meter ese testimonio, porque ese testimonio no va a sobrevivir un examen de juridicidad ante un juez de fondo. Sin embargo, ya las pruebas están ahí, si ellos la consiguieron, poniendo un caso hipotético. Entonces, el juicio a ese testimonio se va a ver ahora, como tú bien dices, cuando eso pase a la parte judicial, luego de la acusación y que se va a conocer la acusación. Si se presenta ese testimonio, si ese imputado se para de nuevo a despotricar en contra de los otros, o si ya hay un documento que contiene un acuerdo que ya fue judicializado, ahí es que vamos a ver en qué quedó eso. Sin embargo, la utilidad propia de ese tipo de herramienta no podemos ignorarla. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas lograr que imputados se acerquen a ti, no solamente te cuenten, sino que devuelvan el dinero que supuestamente ellos accedieron con maniobra fraudulenta, hace que en lugar de tú tener ese retorno de ese dinero en 1, 2, 3, 5, 10 años, tú lo tengas ahora. El problema está en cuando tú con ese mismo escenario, que está genial, tú quieres afectar a otras personas. Entonces, yo veo muy bien que un imputado se acerque y devuelve el dinero. Y veo muy bien que el imputado diga lo que hizo, en caso de que lo haya hecho. Sin embargo, si eso ocurre tras bastidores y no pasa a la parte donde el juez lo verifica y lo aprueba, pudiéramos estar en frente a un escenario, y le pongo un caso típico de la justicia norteamericana, el accidente de vehículo de motor donde se deja un fallecido y el padre dice que fue él para cubrir a su hijo. Entonces, lo que busca ese juez es decir, no, yo no te creo porque tú confiesas. Tú tienes que demostrarme que de verdad era tú, porque yo no quiero que pase eso. Entonces, ese caso, donde ya sea por conveniencia, ya sea por proteger a un ser querido, ya sea por miedo, tú puedas acceder a admitir algo que tú no hiciste. Por eso es que esa fase judicial existe. Y yo le pongo un ejemplo con la medida de coerción. Cuando tú solicitas como Ministerio Público una medida de coerción y tú dices 18 meses porque esa persona es Jack el Destripador, y de repente esa persona colabora y tú le dices que se vaya para su casa, que cambió. Entonces, como ese que cambió no está en nada que yo pueda verlo y decir, mira, cambió eso, entonces ahí es que está el problema. Esa área gris genera inseguridad jurídica, afecta a los coimputados y para mí afecta a largo plazo el proceso.